Clasificación A. Apto para todo público. Salud en su hogar, programa enfocado al tratamiento y prevención de las enfermedades en las diferentes especialidades médicas, como ginecología, obstetricia, cardiología, oncología, traumatología, pediatría, neonatología, gastroenterología, medicina ocupacional, ecosonografía, cirugía y demás especialidades médicas, con la conducción del Dr. Patricio Barzallo. Salud en su hogar. ¿Qué tal, amigos? Un gusto nuevamente de estar con ustedes a través de su canal 29 Telesucesos en el programa estelar de los días miércoles de la mañana, el programa que se denomina pues Salud en su hogar, con el objetivo de llevar salud hasta su hogar realmente, valga la redundancia, hasta su casa, su entorno familiar fundamentalmente. Este estudio de la salud realmente va encaminado a que usted pueda beneficiarse de algunos conocimientos específicos de índole general, por supuesto, sobre múltiples temas de la salud en general. El día de hoy pues vamos a tocar un tema relacionado fundamentalmente con una solicitud que nos han presentado desde hace algún tiempo y que está relacionado con el líquido amniótico. Así es que bienvenidos, bienvenidas, vamos a tratar este tema y si ustedes tienen alguna pregunta que hacer de forma importante, que amerite una explicación detallada, pues pueden comunicarse con nosotros al correo electrónico que está en pantalla, drbarzallo@gmail.com, o en su defecto pueden contactarse a través del teléfono el 2461-287 o al 0998-328-007, 0998-328-007. Así es que bienvenidos a su programa estelar de Telesucesos, Salud en su hogar. Bien, la primera pregunta es realmente pues el concepto. ¿Qué es este líquido amniótico? ¿De qué se trata? Y no es más que el medio acuoso donde crece, madura y vive el feto antes del parto. Este líquido amniótico se va produciendo poco a poco desde tempranas edades gestacionales, es decir, desde cuando es el embrión, ahí empieza la producción y va aumentando básicamente a través de un sinnúmero de mecanismos que los veremos igualmente, vamos a comentarlos someramente, por cierto, para que ustedes puedan entender cómo se da este proceso de acumulación de líquido ahí a nivel del útero durante la gestación. Les decía que se va acumulando poco a poco este líquido y este líquido tiene múltiples funciones, entre ellas proteger, por ejemplo, al feto, al embrión de golpes, de traumas, pues es el medio en el cual se va a desenvolver, el medio que permite pues regular la temperatura fetal, el mismo que permite también pues los movimientos fetales que sean libres, etcétera, y un sinnúmero de otros papeles y roles que tiene el líquido amniótico, favorecedores obviamente pues al embarazo. Miren ustedes que paulatinamente va aumentando hasta que se estabiliza alrededor de las 32 semanas y luego pues va disminuyendo paulatinamente hasta que igualmente entre las 38 y 40 semanas de gestación se ha estabilizado nuevamente la cantidad de líquido amniótico y esto permite pues que el feto tenga pues unas condiciones totalmente normales en el proceso del desarrollo. Bien, pues entonces vamos con algo más sobre el líquido amniótico. Este se produce, habíamos dicho, desde tempranas semanas, existe ya desde las 9 semanas incluso en lo que se denomina la cavidad amniótica y la producción poco a poco se va siendo o haciéndose más representativa por las funciones urinarias y por la función pulmonar. El 75% de la producción se hace a través de la orina y el 25% a través de los pulmones y la eliminación en el 62% a través de la deglución fetal y el 38% de la absorción corioamniótica que se llama, es decir, las estructuras internas de la cavidad. El volumen aumenta, fíjense ustedes, desde 10 mililitros a las 9 semanas hasta 800 mililitros a las 32 semanas. Y existiendo un recambio de hasta 3 veces cada 24 horas, es decir, es una producción a través de una ingesta y de una eliminación, pues 3
veces de recambio en el día, de 3 a 4 veces de recambio en el día de forma total, ¿no? Entonces, esto es muy importante que ustedes sepan, porque básicamente pues el recambio que se da pues en 24 horas es esta, ¿no? El líquido amniótico, pues como les decía, va no a eliminarse de la cavidad amniótica, sino que el feto lo que hace es tragar líquido amniótico y eliminar esa la cavidad amniótica a través de la orina fetal, ¿no? el líquido amniótico, y así se va recambiando fundamentalmente un promedio de 3 veces las 24 horas. Pues es importante pues analizar y ver de qué se trata o cómo se produce. Veamos la siguiente lámina. Pues en el feto, pues como decíamos, va a producirse una deglución de líquido amniótico y también se va a producir una amicción, es decir, una orina fetal. También entran pues algunos otros mecanismos como la secreción desde el tracto respiratorio en su producción y obviamente también pues la placenta interviene a través de la absorción corioamniótica, que son estructuras placentarias, ¿no? Entonces, como ven ustedes, hay una gran variedad y así someramente pues conocemos que intervienen muchos factores tanto maternos como fetales dentro de la producción y el recambio del líquido amniótico. A su vez, este líquido amniótico puede ser evaluado. La mejor forma de evaluación realmente es a través del ultrasonido, lo que conocemos comúnmente como ecosonografía o incluso como ecografía. Ahí lo que nosotros podemos es observar una ecografía en donde pues el médico lo que hace es tratar de identificar los cuadrantes, mejor dicho, en donde se encuentra el líquido amniótico y va a realizar las medidas correspondientes con el fin de poder evaluar específicamente el líquido amniótico, determinando si es que es un líquido amniótico en cantidad normal, en función de las semanas de gestación y en concordancia con ellas, o en su defecto, pues si es que hay disminución, lo que se denomina el oligohidramnios o oligoamnios, y el aumento de la cantidad de líquido amniótico, que es el denominado polihidramnios. Como ven entonces ustedes, se puede muy fácilmente a través de las consultas mensuales o a través de las solicitudes específicas de los médicos para hacer una evaluación con ultrasonido especializado, con ecosonografía especializada, para cuando existe alguna sospecha de que o mejor dicho, cuando existe una sospecha de que existe una disminución o un aumento del líquido amniótico. Puesto que se relaciona con algunas patologías, es importante que el médico que hace en primera instancia, el médico de primer nivel que atiende a un paciente en emergencia, o el médico obstetra que ha visto a su paciente, pues si es que hay alguna sospecha de esta naturaleza, pues debe remitir al especialista, al ecosonografista, para que pueda hacer una evaluación mucho más exhaustiva del líquido amniótico. Y cuando existe esto, pues siempre se debe sospechar de que pueden existir alteraciones o de malformaciones congénitas, ya sean estas genéticas que vienen a través de la herencia o producidas por factores que se denominan multifactoriales, ¿no? Que pueden dar alteraciones de malformaciones, especialmente a nivel del tracto gastrointestinal y del aparato genitourinario fundamentalmente. Pues bien, hay algunas formas o algunas recomendaciones para medir el líquido amniótico. Lo que primero se hace, pues, y cuando ya se tiene experiencia, es basarse en un método que se denomina subjetivo. Es decir, se basa en la estimación del observador según su experiencia ecográfica. Se estima que si es que se miran partes fetales pequeñas flotando en el líquido amniótico, pues este será en la mayoría de los casos una cantidad adecuada de líquido amniótico durante esa gestación. Entonces, la evaluación ecosonográfica del médico especialista en ecosonografía es importantísima para determinar pues, la normalidad o anormalidad del líquido amniótico. Si es que hay alguna sospecha, realmente con este método subjetivo se podría pasar a otro tipo de métodos específicos para ir evaluando con mayor técnica y mayores conocimientos especializados sobre la cantidad de líquido amniótico presente, siempre en concordancia, obviamente, pues con la edad gestacional. Así podemos pasar al siguiente, a la siguiente medición, ¿no?
que es la medición de la bolsa única. Se puede medir la bolsa única en un eje longitudinal y dependiendo pues de los valores el médico determinará si es que hay o no hay alteración del mismo, ¿no? Esto ya es un examen de especialidad que es absolutamente necesario. Existen cuadros, ¿no?, que nos permiten evaluar pues, los valores normales del líquido amniótico y las alteraciones. Lo normal cuando se hace una sola medida está entre 3 y 7 centímetros, ¿no?, cuando existe la bolsa única, ¿verdad? Cuando existe el oligoamnios moderado está de 1 a 2 y menor de 1, pues hay un oligoamnios importante. El hidramnios moderado, es decir, el aumento del líquido amniótico, se estima cuando hay de 6 a 8 centímetros y un hidramnios más de 8 centímetros. Entonces, si ustedes notan, especialmente los colegas jóvenes, internos, etcétera, que están recibiendo a sus pacientes un informe de 3 a 7 centímetros en bolsa única, pues entonces diremos que es un parámetro normal del líquido amniótico. En tanto que si es que hay un informe, un reporte de menor cantidad de líquido o de mayor cantidad de líquido, pues a 3 o 7, entonces estaremos ante un probable o ante una probable alteración del líquido amniótico. Bien, hay otras formas mucho más técnicas de evaluar el líquido amniótico que las vamos a tratar en el siguiente segmento. Técnicas más especializadas, obviamente, y que es importante que ustedes conozcan para las referencias, contrarreferencias y fundamentalmente para las inquietudes que ustedes puedan tener con su médico a través de la evaluación de este líquido amniótico. Así es que no se vayan, regresamos enseguida con más de este tema del líquido amniótico. Salud en su hogar. Salud en su hogar. Bien, estamos ya de regreso. Muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares a través de su canal 29 Telesucesos. Recuerden que ustedes nos pueden seguir también en tiempo real a través del Facebook del canal Telesucesos Quito y obviamente por el canal 73 en cable. Este programa se transmite en vivo y en directo los días miércoles a las 12:05 en la mañana. Así es que pues ahí ustedes tienen la hora específica para seguirnos todas las semanas, miércoles a las 12:05 del día. Pues bien, volviendo al tema, pues vale la pena recordar entonces que si es que hay alguna sospecha o es insuficiente la evaluación de la bolsa única, pues se puede evaluar lo que se denominan los 2 diámetros de la bolsa mayor. Es decir, lo que el médico ecosonografista hace es buscar la bolsa más grande y va a medir, ¿no?, los 2 diámetros de esta bolsa, ¿no? Entonces, con esto, pues el médico lo que va a hacer es un complemento de evaluación de lo que ya se tenía, tanto en el método subjetivo como en el método de la medida única del bolsillo único mayor, o este tipo de obviamente, medición especializada de los 2 diámetros del bolsillo mayor. Ahora, se puede también, ¿no?, ir hacia un diagnóstico mucho más fino y obviamente pues es lo que se denomina la evaluación de los 4 cuadrantes o la medición de los 4 cuadrantes, en donde se realiza pues una división del abdomen materno en 4 cuadrantes y
y se va a evaluar cada cuadrante obligatoriamente, es decir, el cuadrante superior externo, el superior interno, el cuadrante inferior externo, el inferior interno, y estos van a ser sumados y aplicados una fórmula específica para determinar si es que hay o no hay alteración del líquido amniótico. Realmente, pues este tipo de evaluación es automática en los ecosonógrafos modernos. Por lo tanto, lo que el médico ecosonografista hace, lo que hacemos en definitiva, es simplemente medir las 4 bolsas y la máquina, el ecosonógrafo, automáticamente nos va a determinar pues, el valor de lo que se denomina el índice de líquido amniótico o ILA. No, veamos entonces en esta gráfica pues, las mediciones. De ahí entonces lo que se ha hecho es ubicar los 4 cuadrantes y medir específicamente en un eje longitudinal los 4 cuadrantes. Y obviamente pues, nos va a dar el ILA o índice de líquido amniótico, en este caso de 10.96, totalmente normal. Cuando hay alteraciones, pues indudablemente la máquina nos da una alerta y la medición es específica. Igualmente, pues están relacionados a múltiples factores, múltiples enfermedades. Adicionalmente, pues cuando hablamos sobre el líquido amniótico, pues nosotros cuando encontramos una alteración del mismo, a la evaluación siempre tenemos que hacer una evaluación mucho más exhaustiva, especialmente del tracto gastrointestinal y el sistema urinario fetal, puesto que es allí en donde van a estar la mayoría de las alteraciones genéticas y obviamente pues esto es importante que sepan. Muchas veces también pueden estar relacionados con otros síndromes de índole genético, ¿no? Síndromes que pueden ser varios, a veces pueden estar asociados a monsomías, trisomías, etc. Pero sin embargo, pues, la mayoría de estos van sobre patologías neurológicas, alteraciones del sistema nervioso y las dos que ya habíamos manifestado. Pues bien, avanzando sobre esto, pues habíamos dicho que existe un aumento anormal del líquido amniótico y esto es que se conoce con el nombre de polihidramnios, es decir, aumento patológico del volumen amniótico para una determinada edad gestacional. La prevalencia con la que se presenta es entre el 0,4 y el 3,5% y los polihidramnios severos, alrededor del 70%, se relacionan con patologías fetales, ¿sí? Entonces, cuando hay un polihidramnio, es decir, con un aumento importante del líquido amniótico, pues en el 70% se da con alteraciones fetales. También puede estar relacionado, por ejemplo, con los embarazos gemelares. Ahí hay un aumento del líquido amniótico y aumento importante cuando, por ejemplo, hay patologías relacionadas con los gemelos fusionados, que se denominan los siameses, ¿no? Hay distintas formas de siameses, distintas formas de fusión entre los siameses, ¿no? Pues que en algún momento dado la estaremos tocando y les estaremos invitando a ustedes para que nos acompañen en este análisis de conocimiento de los siameses, porque se produce y obviamente, pues los tipos de siameses. Recuerden que los siameses, algunos de ellos pueden ser separados, otros de ellos es imposible ser separados y tienen indefectiblemente pues, que vivir juntos sin esta posibilidad de separación. Pues bien, hay algunas otras cosas importantes que se pueden hablar sobre el líquido amniótico, como por ejemplo que es el oligohidramnios, es decir, lo contrario a lo que estábamos indicando, la disminución del líquido amniótico, es decir, la reducción de la cantidad de líquido amniótico, que son volúmenes aproximadamente bajos, por debajo de 300 mililitros hacia las 32 semanas. Las incidencias variables pueden ser de 0,4 a 5,5% de todos los embarazos y aquí fundamentalmente se describen dos tipos. Del tipo 1, que es entre las 13 a 27 semanas de gestación, es decir, cuando se presenta tempranamente, asociado a malformaciones, y el tipo 2, asociado a lo que hoy se conoce como restricción del crecimiento intrauterino y el síndrome de dismadurez fetal, que se da ya en el tercer trimestre. Es decir, como ven ustedes, pues hay una gran variedad, pero
patologías relacionadas a la cantidad de líquido amniótico. En múltiples oportunidades hemos comentado de que los médicos no dan la debida importancia al líquido amniótico y a la evaluación del mismo. Ahora, para la sospecha de la madre, pues puede estar relacionado con el tamaño del abdomen materno, ¿no? Recuerden que ustedes pueden informarse cómo va aumentando prácticamente el volumen de su útero y por cierto, pues el volumen abdominal en función de las semanas de gestación. Entonces, si es que ustedes notan que hay un aumento del volumen o una disminución del volumen abdominal en relación comparado con las semanas de gestación en las que se encuentran, pues puede ser una sospecha de un oligohidramnios o de un polihidramnios. Recuerden que aproximadamente pues entre las 12 semanas está el fondo uterino inmediatamente sobre el pubis. Hacia las 15 semanas, aproximadamente 15, 16, está a mitad de camino entre la sínfisis del pubis, entre el pubis y el ombligo. Hacia las 20 semanas se encuentra a nivel del ombligo. Luego, hacia las 32, 34 semanas, está a mitad de camino entre el apéndice sifoides y el ombligo. Hacia las 38 semanas aproximadamente está por debajo del reborde costal. Y de ahí disminuye un poquito, luego cuando ya están alrededor de las 40 semanas en promedio. Recuerden que los embarazos en promedio, pues la fecha probable del parto coincide con las 40 semanas de gestación. Sin embargo, se estima que el feto es viable y tiene ya su madurez sin ningún inconveniente desde las 38 hasta las 41 semanas aproximadamente, cuando consideramos un feto totalmente maduro. De todos modos, la madurez fetal es relativa y los niños, mientras puedan ya fabricar surfactante pulmonar lo suficientemente importante como para que pueda producirse una dilatación alveolar y pueda existir respiración fuera del útero, pues es lo más importante. ¿Ok? Es posible de que esto suceda después de las 32 semanas de gestación, en donde ya existe la suficiente cantidad de surfactante pulmonar. Sin embargo, pues fetos de menor edad gestacional pueden también sobrevivir sin ningún inconveniente con asistencia especializada, es decir, desde las 28 semanas de gestación los pulmones ya son capaces de producir esta sustancia surfactante pulmonar, así conocida como tal. Mientras más avanza la edad gestacional, pues mayor posibilidad tienen de sobrevida los fetos. Y obviamente, pues esta interrelación con el líquido amniótico nos permite evaluar la posibilidad de que no existan realmente pues malformaciones congénitas, o si es que existiese una sospecha, pues hacer un estudio mucho más minucioso de la anatomía fetal, fundamentalmente en cualquiera de las etapas de gestación. Recuerden que este proceso de evaluación se hace desde las 9 semanas de gestación y en cualquier momento de esos es factible hacer una evaluación, ya sea tamizaje genético, por ejemplo, ecosonográfico, alrededor de las 12 semanas en promedio, o en su defecto, pues las evaluaciones anatómicas fetales posteriores que su médico le recomendará. Bien, distinguidos amigos, un abrazo, muchas gracias por permanecer con nosotros en este su programa de salud en su hogar. Recuerden, ustedes pueden contactarse con nosotros a los teléfonos 0998-328-007 o al 2461-287. También pueden seguirnos a través de las redes sociales, el Twitter @Dr. Barzallo, donde realmente estaremos subiendo, ¿no?, unos tweets importantes sobre cada uno de los temas que nosotros estamos tratando, ya sea en su programa de salud en su hogar o en salud sexual. También, pues, en vivo y en directo, pues pueden ustedes acceder a través del Facebook del canal Tele Sucesos Quito y el Facebook indexado del Salud Sexual o Telesalud del Dr. Barzallo. Un abrazo, pues estamos en contacto en el próximo programa. Hasta entonces. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Salud en su hogar, programa enfocado al tratamiento y prevención de las enfermedades en las diferentes especialidades médicas, como ginecología, obstetricia, cardiología, oncología, traumatología, pediatría, neonatología, gastroenterología, medicina ocupacional, ecosonografía, cirugía y demás especialidades médicas, con la conducción del Dr. Patricio Barzallo. Salud en su hogar.